Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Shalom. Bienvenidos. Gracias que están conectados y siguiéndonos por nuestro canal de YouTube. Gracias a todos que nos ayudan. Gracias que le dan clic, que lo comparten. Sigan ayudándonos a dándole clic, compartiendo las clases para llevar más luz a donde quiera que haga falta. Gracias a todos. Soy el Gabay Javier Núñez. Soy encargado de unas familias aquí de la comunidad judía aquí en Querétaro. Y desde los tiempos de que inició la pandemia hemos estado trabajando a través de algunas redes sociales, Instagram, para poder compartir un poquito más, y YouTube, obviamente, la luz del Eterno. Hoy vamos a estudiar la parashá de Kitizá. Kitizá está en Shemot 30. Déjenme leer la porción para iniciar conectándonos con la parashá y después vamos a estudiar un poquito esta parashá. Hemos aprendido de nuestros jajamim que hay que estudiarla en el idioma sagrado, oírla en nuestro idioma sagrado para que nuestra alma se llene. Dice así: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, ki tisa et rosh bnei Israel, yiye lifkudeihem benatenu ish kofer nafsho Adonai bifkot otam belo yiye baen neger bifkot otam sejitenu kol haover al הפקודין מחצית השקל בשקל קודש עזרין נגרה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני. Amén. Bien. En español dice: y dijo el Eterno a Moisés, cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Eterno medio shekel por su alma para que no sufran plagas por el empadronamiento. Y hay más cosas que dicen. Quisiera concentrarme un poquito en el significado de la porción de Kitizá. Esta porción de la Torá es una de las porciones más importantes porque aparece el episodio del becerro de oro, el pecado del becerro de oro. Moshe desciende del Sinaí con las tablas de la ley y ustedes conocen la historia. Abajo estaba naciendo el becerro de oro. Así que interesante porque Moshe se molesta y avienta las tablas. Y de aquí, de esta porción, nace la expresión de los 13 atributos de Hashem que están en el Sidur, en la página 83. Déjenme se los leo para que los que no lo sepan. Estos 3 atributos los rezamos todas las mañanas y las tardes en el rezo de Shaharit y en el rezo de Minja. Dice: Vayabor Adonai al Panaba y Kraa, Adonai, el Rahum Behanun, Erekapayim Berach Kesed Bemet, no ser Kesed, Lalafin, no se abombafe, Shabere, Hata Benake, Rahum Behanun, Hatanu Lepaneja, Rajamalenu Veo, Shienu. Este pasaje de Éxodo 34, 6 al 7 es donde nacen los 13 atributos de misericordia, que los hacemos en Yom Kippur, los hacemos en la Selichot, pero también los hacemos en Shaharit y en Minja todos los días. Así que de esta porción nace eso, es decir, que el pecado de la misericordia reveló los 13 atributos de misericordia de Hashem. Esos 13 atributos, por si los quieren saber cuáles son en español, dice: el Eterno pasó delante de él y proclamó el Eterno Dios. 1, es él, Dios. 2, misericordioso. 3, prodigio en gracia. 4, tardo para la ira. 5, tardo. 5, la ira. 6, abundante en bondad. 7, es verdad. 8, preserva bondad. 9, para millares de generaciones. 10, perdona la iniquidad. 11, la rebelión. 12, el error. Y absuelve el 13. Ahí están los 13 atributos de misericordia que Hashem nos reveló después del pecado del becerro de oro. Ahora, oro. Kitizá lo tradujeron cuando cuentes, pero en realidad, para hablar de contar, está la expresión que aparece, que acabamos de leer, que dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Kitizá et rosh bnei Israel lifkudechem. Esta palabra lifkudechem es la idea de contar, ¿ok? Así que Kitizá en realidad, el significado más profundo de Kitizá es cuando subes.
Lo tradujeron cuando cuentas, pero porque la expresión del pasaje habla de eso, de que cuenten. Así que en esta porción dice, cuando subes, o la razón por la que subes es porque cuentas, y cuentas porque das. Es decir, la parashá comienza hablándonos del medio shekel. Y hemos hablado mucho de esto. Y yo lamento que muchos, a pesar de que lo escuchen, todavía tengan bastante problema en el sentido de entender que hay que aprender a dar. La donación, el dar, nos eleva, nos sube de nivel. Cuando subas, porque das el medio shekel, terumala para allá pasada. Es decir, hemos estado hablando mucho de esto. Hashem nos está hablando mucho de eso, de que tenemos que aprender y quitarnos el problema del dar. Tenemos que aprender a dar. Bueno, como ya lo hemos estudiado mucho, vamos a seguir con el tema en ese sentido. La donación nos sube de nivel. En los tiempos de la antigüedad, en los tiempos de la Torá, el, el shekel fue dividido en 20 unidades. Así que medio shekel hace referencia a 10 unidades. Es la referencia de lo que estamos hablando ahorita. Inclusive en Purim dimos medio shekel. Medio shekel. Algunos lo dieron, los felicito. Otros desconozco, no sé por qué, que saben que lo deben de dar, pero no lo entregan. Hay que entender que el shekel, dar el medio shekel, no se eleva. El dar terumá no se eleva, dar sedacá no se eleva, dar maser no se eleva. Así es la situación. Bueno, para entender este concepto de que el medio shekel son 10 unidades, voy a hablarles un poquito de lo que el Zohar enseña. Hay una luz directa y una luz retornante. Luz directa y luz retornante. Vamos a ver de qué se trata esto. 10, 10 en hebreo es una letra yud. Si nosotros escribimos yud, sería una yud, una bab y una dalet, abriendo la letra. La letra yud vale 10 y es el símbolo de la perfección del árbol de la vida, además la primera letra del nombre de Hashem. Así que cuando abrimos la letra Yud, Yud, Bab, Dalet, dentro de sí contiene otros 10, es decir, Yud, 10, y luego Bab y Dalet, 4 y 6, otros 10. Así que ahí nos da un total de 20 unidades. Esto nos enseña una lección. Cada vez que queremos conectarnos con la luz, tiene que hacer a través de un proceso donde está involucrado 10 más 10. ¿Qué significa 10 más 10? 10 de la Yud y los otros 10 de la Bab y de la Dalet. Los primeros 10 representan la actitud de Hashem de dar y los segundos 10 representan la actitud de nuestro yo, del deseo de siempre recibir. Siempre recibir. El yo quiero, el egoísmo, el egocentrismo, el para mí, esto es para mí, esto es mío, siempre el yo. Pero las leyes que Hashem dictaminó para el universo no nos permiten usar esto, no nos permiten estar constantemente en un estado de yo quiero, porque cuando nos ponemos en un estado de yo quiero, dice el Zohar, que la frecuencia final del yo quiero es muerte. Por eso el Zohar nos enseña que cuando nos centramos solo en el yo quiero, atraemos una luz que se llama luz directa, luz directa. Y cuando la luz directa viene, el efecto de una luz en términos que podemos comprender, de luz para encender focos, refrigeradores, estufas, etcétera. Bueno, estufas solo en Estados Unidos eléctricas, me parece. Es el efecto, esa luz directa es el efecto de un cortocircuito. Es decir, la luz directa quema y destruye. Por eso esa luz no nos conviene a nosotros. Para conectarnos con la vida y con la luz, necesitamos conectarnos con la luz retornante,
el segundo tipo de luz que mencionaba. Esta luz retornante, que significa regresar la luz que recibimos al poder de dar y compartir con nuestros semejantes. Cuando Hashem da, crea una luz retornante que se refleja en que yo doy también. Le doy a él y también a nuestros semejantes. Ese es el segundo 10. La luz directa provoca un cortocircuito y la luz retornante es la acción de recibir, pero para dar. Entonces, donar el medio shekel significa crear luz retornante que no solamente nos eleva, sino nos conecta con la luz retornante de Hashem. Esta es la explicación más sencilla de la parashá Kitizá en concepto de Zohar. Kitizá, que significa cuando subes. Ahora ya sabes por qué dice cuando subes, porque Kitizá nos aporta luz que va de regreso al sistema, que provoca un círculo virtuoso, una espiral virtuosa. Viene del cielo, la recibo y me elevo. Viene del cielo, es una espiral virtuosa que tiene como objeto elevarme, pero para eso yo tengo que actuar como esa luz. Escúcheme este concepto y si les gusta, háganlo una frase para usted. El secreto de la abundancia está en devolver lo que recibimos. El secreto de la abundancia está en devolver lo que recibimos. Así que la Torah nos está diciendo que si queremos tener más, tenemos que devolver la 10ª parte de lo que recibimos. Y cuando esto sucede, el sistema de la creación comprende que puede fluir a través de nosotros para el mundo. No es antes. Así funciona el sistema de la creación. Cuando yo otorgo, el cielo me ve en la condición de darme más, pero porque estoy dándole no solamente en esa luz retornante a Hashem, sino también a nuestro prójimo. Hashem está constantemente rastreando a personas que sirvan de canales, dice el Zohar, que sirvan de canales para fluir al mundo la luz retornante. La luz directa no nos conviene, nos puede destruir, porque la luz directa es el deseo solo de recibir y no de dar. Para poder fluir al mundo, Hashem está buscando constantemente y rastreando a personas que tengan el concepto de luz retornante claro y que lo practiquen. Cuando nos imponemos a todas las carencias que tenemos y padecemos por encima del conocimiento, estamos exponiéndonos a la luz directa. Por eso, a lo mejor con esta explicación podemos responder que a veces por eso siempre decimos que no tenemos, porque Hashem está mirando en nosotros que no somos esos canales de bendición y que lo único que está haciendo es solo recibe y no damos, y lo que está pasando es que nos podemos estar autolimitando, padeciendo, autodestruyéndonos. Voy a poner un ejemplo de una madre a un hijo cuando ve que el hijo se impone a una autohuelga de hambre. La madre sufre de ver que su hijo está haciendo eso y busca de una o de otra forma, para que no muera ni sufra, darle de comer. Eso es lo que más o menos está haciendo Hashem cada vez que nos está hablando, de que nos quede claro por qué damos. Ahora ya sabemos por qué damos un medio shekel, porque un shekel son 20 unidades. 10 unidades comprenden al deseo de otorgar de Hashem y las otras 10 al deseo nosotros de recibirlas, pero de entregarlas también al prójimo, entregarlas a nuestra comunidad, entregarlas a nuestro rabino, entregarlas a nuestro gabay, para que nosotros podamos ser esas personas que Hashem está monitoreando para poderles entregar y otorgar más. Bueno, esta parasha nos habla del becerro de oro, que es
la máxima transgresión del pueblo hebreo hacia Hashem. Por eso es importante entender de qué se trata y cómo se relaciona con nosotros el becerro de oro. Moshe subió al Har Sinai a buscar las tablas que representan la conexión de la luz de Hashem con nosotros, el mundo de abajo. El Zohar explica que esto es un código, puesto que Moisés significa la perfección del hombre corregido a través de la capacidad de otorgar. Repito, Moshe representa la perfección del hombre corregido a través del otorgar. Aguas con los que solo quieren recibir y no otorgan. Eso es un problema. Se van a quemar, se están autodestruyendo. Luz directa. Nosotros no trabajamos con la luz directa, trabajamos con la luz retornante de Dios. Cuando Moshe desciende del Har Sinai, es un código también, significa el descenso espiritual de la humanidad. El becerro de oro es un código en Cábala que indica el retroceso de la humanidad que consiguió o como resultado de ello la separación del ser humano con su creador. Por eso se destruyeron esas primeras tablas. Con la revelación del Har Sinai se eliminó la separación que había entre el hombre y Hashem. ¿Ok? Con la revelación del Har Sinai se eliminó la separación que había entre el hombre y Hashem. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando todos pudieron escuchar la voz de Dios y como consecuencia disipó toda la duda, inclusive dice la Torá que todos tuvieron miedo. Tener miedo en términos de Zohar también es un código. ¿Cuál es ese código? El único que teme a Dios es el ego, el yo. El único que le teme a Hashem es el ego. Dice el Zohar que logramos acercarnos a Hashem cuando le tememos, porque ante la presencia divina, las fuerzas negativas, la influencia de ellas, hacen o exponernos a esa presencia divina, hacen que esas fuerzas negativas tiemblen, disminuyan, se alejen de nosotros. Así que el temor a Hashem implica la reducción del ego. Otra vez, el yo que es el causante de muchos problemas. La serpiente son nuestros instintos de supervivencia, dice el Zohar, hablando de la serpiente interna, la fuerza negativa interna. Son nuestros instintos de supervivencia que se desproporcionaron cuando el temor a la muerte se hizo fuerte en el hombre. Por eso, esta fuerza debe de regresar a su origen y eso solo lo logramos cuando cambiamos el temor a la muerte por el temor a Hashem. No le tenemos que tener temor a la muerte, tenemos que tener temor a Hashem. Haciendo eso, hacemos que la fuerza negativa regrese a su función primitiva de la serpiente. Los Jajamim enseñan que Abraham, nuestro patriarca Abraham Avinu, o desde Abraham Avinu hasta Moshe, la humanidad vivió un proceso de acercamiento a Hashem en forma progresiva y colectiva. Por eso el pecado del becerro de oro no es individual, fue colectivo. Y ese pecado del becerro se asocia con el Avodat Zará de la humanidad, de la colectividad, de la mayoría, que es la idolatría. No es que hubo en verdad una escultura de oro. El becerro en hebreo se dice Egel, Egel. Déjeme explico esto, ¿ok? Para que lo pueda entender. Egel quiere decir redondo y viene de Gilgul, que significa retorno, cíclico, rueda.
El pecado del becerro de oro está relacionado con mantener preso los impulsos instintivos en el hombre o en la mujer, en el ser humano, recibiendo los golpes de los ciclos naturales que nos dominan, siendo incapaces de mantener el equilibrio en nuestra vida. En concreto, el pecado del becerro de oro significa el deseo de reemplazar lo que representa Moshe, que es la autoanulación. Es decir, al ver que Moshe no aparecía, el pueblo dudó, a pesar de todo lo que presenciaron a su salida de Egipto, y pensaron en reemplazarlo. Esta duda rompió el eslabón que por 7 generaciones los patriarcas habían formado y que terminaba de ser completado con la revelación del Har Sinai, es decir, la Torá. Y eso fue muy grave. Dicen los jajamim hoy en día que seguimos adorando al becerro de oro. Ay, yo no, a ver, cuando metemos modas, materialismo, religión, trabajo, amigos, dinero, cuando todo eso se antepone a nuestra relación correcta y obediencia de mandatos, mandamientos, misbot, eso es un egel, un becerro de oro. Ojalá y podamos entender que el acercamiento al Creador y la unidad es lo único que puede darnos toda la satisfacción que estamos buscando. Hasta que no derribemos la idolatría que consume nuestra vida en agonía, en pobreza, en tristeza, en inseguridad, en miedos, hasta que no derrumbemos esa idolatría, no vamos a podernos sentirnos completos, plenos, conectándonos con esa luz retornante. Lo importante del becerro de oro es lo que sigue a continuación de la manifestación del becerro de oro, que son las revelaciones de los 13 atributos. Esta es una lección como para hacer fichas y tenerlas, es decir, buscar la forma y la manera de tener siempre en la mente los 13 atributos. Adonai, Adonai, El, Rahum, Behanum, Erech, Apayim, Berach, Gesed, Bemet, Notzer, Gesed, Lalafim, no sea bomba fecha, Bejacá, Jacá, es Bejatá, Benaque. Imagínense nada más. Moshe es la respuesta al desgaste del becerro de oro, pero voy a explicarlo. Moshe representa la autoanulación y la dependencia de Hashem. Por eso yo digo que Moshe es la respuesta al desgaste de lo que produce el becerro de oro para nosotros como una gran lección. ¿Por qué? Porque el yo sigue mandándonos y gobernándonos. El becerro de oro, en una medida o en otra, alimentado por nuestro deseo solo de recibir y jamás de dar, provoca que no nos estemos conectando correctamente con el Eterno y no entendemos la lección de esta parasha. La lección de esta parasha es: trabaja con tu yo, que disminuya tu yo, conéctate con la luz retornante a través del dar, del otorgar, el voluntariamente, Moshe, como lo hizo Moshe, cederse al Eterno. Así que imagínense, Moshe hace todo lo posible por centrarse siempre en minimizar los pecados de Israel delante de Hashem, y siempre estaba viendo por el pueblo de Israel. Ese es un hombre rectificado, cuando dejó de ver por sí y se preocupó por los demás. La reacción inmediata de la mayoría de la gente a un fracaso, dicen los Jajamim, me refiero al fracaso como Moshe para ser líder, es la culpa.
la desesperación, la ira. La respuesta de Moshe es un aprendizaje que nos va a dejar grandes cosas a nosotros. Moshe se puso en oración al Creador y prácticamente él hablaba y le decía, todo lo que nos has dado hasta ahora ha demostrado ser insuficiente para quitar el mal del corazón de la gente. Por favor, danos algo más poderoso. ¿Oyó lo que dije? ¿Oyó? Esto es eh, eh, según el Zohar, la oración de Moshe. No entienden con nada. Danos algo más poderoso. Es decir, danos la habilidad de atraer la teshuvá, la limpieza de los pensamientos, la limpieza del corazón, la limpieza de las acciones y danos la curación que provenga de ti y descienda a este mundo de la acción. Danos en este Malhut el Keter. Danos en este reino, en el mundo de la acción, el éxito que estamos esperando. Moshe tiene una visión en donde se ve con un talit mientras recita los 13 atributos de misericordia. Lo importante de esto, el talit es el manto de oración, es que los atributos están por encima de la Torah porque son atributos de Hashem. Pues ella atrae los poderes del mundo de arriba hacia el mundo de abajo. El poder de esta porción hoy, el poder de esta porción se despierta por el mérito de Moshe Rabbeinu, pues él sirvió, dice el Zohar, de canal para ello, para dejarnos un canal abierto a todas las futuras generaciones. La forma de hacerlo. ¿Cuál? La autoanulación. El Zohar llama al Keter de las tablas de la Sefirot, del árbol de la vida, le llama Ain, la nada. A ver, pero si allá está todo, ¿por qué le llama el Zohar la nada? Le llama la nada para indicarnos la naturaleza humilde que abarca todos los atributos de Hashem. Moshe Cordovero, un gran cabalista español judío, en su libro Tomer Débora, él escribió que Keter es Rahamim, Keter, corona, es Rahamim, misericordia, Rahamim puro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir clemencia absoluta, es decir, no hay ni un solo rastro de juicio o dureza en el concepto de Keter. Por eso Moshe Cordovero dice, por lo mismo, tampoco presta atención a las conductas pecaminosas o duras que se generan en el mundo. Su función primordial, principal, es emanar bondad hacia lo inferior. Es decir, toda esa luz retornante es una luz de bondad. Es una luz que tiene como objeto encontrar afinidad de forma en este mundo para que hagamos bondad con los demás. Así como Él hace con nosotros, nosotros con los demás. Al conectarnos con estos atributos, este atributo de Keter Ain, es decir, con humildad, nos ponemos por encima de la naturaleza de las cosas. Cuando nosotros nos autonegamos, hacemos que fluya la luz a través de nosotros para todos los mundos que se encuentren a nuestro alrededor. Estoy hablando en un sentido espiritual, no en un sentido literal. La manera de despertar la afinidad de forma con Keter, Ain, la humildad, es descubrir lo que representa la cabeza, dice el Zohar. El ser humano debe avergonzarse de mirar hacia arriba
con el fin de orgullecerse. En vez de mirar hacia abajo, minimizándose lo más posible, pues el ser humano solo se enorgullece cuando alza la cabeza con arrogancia, mientras que el humilde baja la cabeza, dice Moshe Cordovero, un gran cabalista español judío. Dicho de otra forma, en otras palabras, no hay nada en este mundo que justifique actuar con crueldad, con egoísmo, con desprecio, con indiferencia hacia los demás. Debemos concederle importancia a todo, póngame atención, a todo aquel que se nos cruce en el camino y debemos tomarlo en cuenta y ser benevolentes con él. Para lograr esto, requiere de nosotros trabajo, salir de nosotros mismos. Requiere estar en un constante estado de alerta, lo cual es una virtud de Keter, porque Keter representa la cabeza general de la Sefirot. Es decir, nuestra cabeza tiene como finalidad imitar, emular el modelo metafísico de la cabeza superior, estoy hablando del Keter, lo cual constituye el trabajo a realizar y llegar, se traduce como Atzlaha, éxito, éxito. En Cábala, al éxito también se le llama Arij Anpin, Arij Anpin, que significa cerebro supremo. Cerebro supremo. ¿Ok? Así que nuestra cabeza tiene como finalidad emular a Arij Anpin, al cerebro supremo. Esa es la tarea. Este aspecto es cuidar todo lo que está debajo de nuestra mirada, tal y como Hashem lo ve, y cuida de todo lo que está debajo de él. Todo lo que está debajo de ti, todo lo que tus ojos miran, estaba debajo de ti para tu responsabilidad de cuidarlo. Keter en términos de inteligencia o cerebro supremo, son pensamientos que deben de ser paralelos a los pensamientos de la Torá. Dicho de otra forma, nuestros pensamientos tienen que ser paralelos a los pensamientos de Hashem, aunque la Torá misma, el Tanaj mismo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. No podemos innovar e inventar cómo acercarnos. Ya está establecido cómo hacer ley tefilá, ya está establecido cómo hacer las cosas. No podemos inventarlas. Tenemos que imitar o obedecer, conocer y obedecer lo que tenemos como Torah o Tanaj o Biblia, porque eso nos hace emular nuestros pensamientos a los pensamientos de Hashem. ¿Cómo es el pensamiento de la luz? ¿Cuál es el pensamiento de la luz para este mundo? El Zohar dice que la Jokma, la sabiduría, tiene la configuración de la bondad, sabiduría, tiene la configuración de la bondad porque en ella no hay ningún rastro de negatividad. Por lo tanto, los pensamientos que emanan de la Jokma son pensamientos positivos. En nuestra vida quedamos marcados por las decepciones, por los traumas, por los dolores. Todo esto condiciona nuestros pensamientos. Así que, dicen los Jajamín, que lo que debemos de hacer es tratar a los otros de acuerdo a las referencias, más bien, tratamos a los otros de acuerdo a las referencias de nuestro pasado, no conforme a las referencias de nuestra actual realidad. Y nuestra actual realidad, ahorita tú que me estás oyendo, es luz.
una luz retornante. Esto produce que el pensamiento de ese pensamiento supremo no tenga cabida en nosotros. Por lo tanto, no llegan ideas frescas, ni altruistas, ni enriquecedoras. El miedo al fracaso nos llena de negatividad, dice nuestra Jamín. No podemos olvidar que entre los intelectos y las emociones hay un filtro que se llama los 5 sentidos. Entre el intelecto y las emociones hay un filtro que se llama 5 sentidos. Y estos 5 sentidos lo que hacen es impedir la conexión entre ambos mundos, porque lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que hablamos, lo que palpamos, nos llega a afectar tanto que nos aleja de esa conexión divina. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos, cuidar lo que oímos, cuidar lo que hablamos y lo que percibimos. Estos filtros, estos sentidos, si no tienen Teshuvah, son reactivos. Y nosotros no somos reactivos, debemos ser siempre proactivos. Por lo cual siempre debemos de dudar de ese tipo de pensamiento que es resultado de la reactividad, no de la proactividad. Son dos cosas diferentes. Para evitar que hagamos esto, son los que se encargan de incitar, dicen los Jajamim, que dudemos de Hashem, que dudemos del que está enfrente de nosotros, a un lado de nosotros, que dudemos de nuestros maestros y buscamos hacer cosas que no deberíamos. Despertar a Keter requiere creer en la inocencia y la bondad de todo y de todos. El Zohar dice que nuestro rostro se dibuja en las facciones de la dureza con la que concebimos la vida. Como ya lo hemos dicho en la clase de Masal, véala, el rostro nos dice qué tipo de vida hemos llevado, qué tipo de personalidad y carácter hemos desarrollado. Muchas veces ese carácter solamente hemos desarrollado lo negativo de él, porque hay algo negativo, pero lo sabemos no para que nos gane, sino para vencerlo. La frente, Atika, representa al Keter. Atika significa transmisor. Es así como lo que se marca en la frente transmite vibración a todo el cuerpo y a lo que nos rodea. Por eso sabemos que nuestro rostro no siempre debe irradiar luz para recibir a todos con amabilidad. A ver, por eso sabemos que nuestro rostro siempre debe irradiar luz para recibir a todos con amabilidad. Los oídos deben inclinarse y prestarse solo para escuchar cosas buenas. Cuando se trata de escuchar algo negativo sobre otra persona, los gritos no son aceptados. Los gritos que generan violencia y frustración no pueden ser lo que rija una charla. El asunto es que los sonidos que emitimos son vibraciones que muestran la bajeza de nuestra alma o la condición en la que se encuentra nuestra alma. Dice el Zohar, como en Keter solo hay bondad, y esto es altísima vibración porque es el nivel más alto del árbol de la vida, entonces lo que llega a oídos de Keter es lo que logra subir hasta altas esferas que solo pueden ser sonidos armónicos y amorosos. Es decir, todo lo que yo hago, mi mente lo conecta con Hashem. Aunque sea negativo, Baruch Hashem, que sea positivo como lo que acabamos de oír. Porque si es negativo, juicio traemos para nosotros. La tefilá es un sonido positivo, dice el Zohar, porque en ella está concebida la estructura para que pueda ser oídos
o escuchad a los oídos de Keter y de Binah. Es decir, la correcta tefilá, la correcta oración. Vean lo importante de hacer la tefilá y todo. Tenemos que ponerle mucha, mucha atención a ello. Por eso, hoy acabamos el ciclo de 40-40 de Tehillim. A partir del domingo iniciamos un nuevo ciclo, un nuevo ciclo. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir conectándonos, haciendo tefilá y provocando que haya bendiciones, que nuestro arij, nuestra frente, se conecte con el keter o el arij hampin, que se conecte con el cerebro y la conciencia suprema de Hashem a través de la tefilá. Todos juntos. Así que voy a terminar recordándoles que tenemos un grupo de tefilá para reportar la lectura de los Tehillim. Tehillim, no solamente hacemos Tehillim, también hacemos Perek Shirah, también hacemos los salmos de agradecimiento. Vamos a seguir porque eso nos eleva a una conciencia más elevada. Ahora con el conocimiento del shekel, de la acción del dar, no dejemos de dar. Ahí en nuestro chat están las formas de poder depositar para los que están en México. Háganlo a través de transferencias electrónicas o ir a un Oxxo y depositar. Para los que están fuera de México, háganlo a través de PayPal. Voy a estar subiendo toda esa información cada vez que hablemos en Shabbat de estas cosas, para que tengamos la oportunidad de entender que estamos creando y generando una conciencia nueva y elevada. Muchas gracias, que tengamos un Shabbat lleno de luz, lleno de Shalom Abayit, lleno de Refuah Shelema, lleno de Ahavá, de Atzlajá, Parnasá, y que todas las mishpajot, todas las familias puedan disfrutar de la luz retornante de Hashem, porque la luz directa nos puede quemar y nos puede lastimar. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, hágalas llegar, por favorcito. Conocen mi teléfono, conocen nuestros medios para comunicarse. Gracias a todos nuestros amigos que se encuentran en los diferentes países que nos siguen. Síganos apoyando. Tenemos 195 suscriptores. Rompamos esa meta. Compártalo, dígale a alguien más, clic a las notificaciones y que le puedan estar llegando nuestras clases y que las pueda estar leyendo. Muchas gracias, prepárese. Vamos a ya darles información para los de México, el costo de la matzá, el costo del vino, kasher le pesaj. Saludos a todos, Shabbat Shalom.